Bienvenido al canal. Bueno, seguimos con el montaje de este motor. Si no sabes por dónde vamos, te dejo en la parte de arriba, no sé si es aquí o aquí, los vídeos, el 1 y el 2. Estamos armando este motor de Corsa, es un 1200. Vienen varias versiones, así que vamos a ello. Es el mismo procedimiento para todos, incluso para el 1400. Entonces, como dije en el vídeo anterior, a mí me gusta, antes de montar la culata, dejar los pistones a mitad de carrera. Más o menos, no tiene que ser por qué ser exacto. Y luego hacemos el calado que va por este lado y montamos los árboles de leva y todo el tema. Como esta culata se monta sin los árboles de leva, no hay ningún problema en dejar los pistones arriba. Yo prefiero siempre ya dejarlos a mitad, por si me despisto, se me olvida o lo que sea, y después monto los árboles de leva y tengo un pistón arriba, pues ya mal rollo. Entonces, de momento los dejamos a mitad. Bien, ¿qué tenemos aquí? Tenemos las guías montadas en la culata, muy importante las guías, y ahora vamos a montar nuestra junta de la culata y venimos con la culata. Pares de apriete, importante. Voy a ir diciendo los pares de apriete que voy utilizando. Si tú quieres el manual completo de Corsa, donde aparecen las versiones de este motor a gasolina y también aparecen las versiones diésel, lo tengo en PDF, no hay ningún problema. Hazte miembro del canal y me lo pides por el grupo de Discord, que te lo hago llegar sin problema ninguno. Te haces miembro del canal, el mes que viene te das de baja, te deshaces miembro del canal, ningún problema. Bueno, vamos allá. Muy bien, aquí tenemos la junta de la culata, es una junta de lámina de acero. A ver, la junta la he pintado yo de negro, con pintura negra para que no se viera tan fea. Las juntas de culata no llevan nada. La propia junta trae una película que es lo que hace de fundente o sellante. He visto vídeos por ahí donde le ponen grasa de cobre, ponen la junta así y la pintan con grasa de cobre. Otra gente que llena esto de grasa, otra gente que le echa aceite, se echa aceite en las manos y se la pasa al bloque. Señores, la junta de la culata se monta seca, así como está, tal cual, como viene, se monta. ¿Qué es importante? Buscar el sentido correcto. Aquí no hay pérdida porque si vemos, de este lado tiene una curva y de este lado tiene el agujero para la guía. Entonces, esta parte va a ir aquí. Entonces, esto va tal que es ahí. Está toda deformada porque hubo que sacarla, estaba pegada cuando desarmamos, así que espero no me dé problemas para montar la culata. Bueno, mucha cháchara. Nos traemos la culata y la montamos. Bueno, te recuerdo que hay un vídeo de trucos y consejos de mecánica donde en una parte yo corto los tornillos de la culata viejo y ponemos uno aquí y uno aquí. Esto nos viene fenomenal para que nos haga de guía para bajar la culata. En este caso, como voy a usar los mismos tornillos viejos, porque esto es un video tutorial, porque este motor no sirve, está roto, pues vamos a ir, como se diría vulgarmente, a pelo. Así que con cuidadito. Muy bien, culata montada. Vámonos con los tornillos. Ok, tenemos nuestros tornillos de culata aquí y se supone que ya le hemos dado con este producto, que no lo voy a hacer ahora porque es desperdiciar este producto. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente poner toda la tornillería de la culata en su sitio. Ok, recuerda que antes de instalar los tornillos y antes de instalar la culata, has repasado las roscas del bloque, las has limpiado, que todo esto está limpio y impoluto. Entonces ahora vamos a enroscar los tornillos, un par de vueltitas, porque nos vamos a ayudar de herramienta eléctrica para llevarlos a su sitio y luego damos los pares de apriete. Por ahí tengo la chuleta con los pares de apriete. Vamos a buscar herramienta eléctrica para llegarlo hasta abajo. Bien, gracias a las herramientas de Ryobi, que tienen un gatillo aquí que es regulable, es decir, tú vas apretando y va despacito, y si apretas más, pues va aumentando la velocidad. Ahora mismo está en la posición automática, que quiere decir que cuando aprieta, deja de seguir girando. No es necesario, yo lo voy a poner en la posición 1 y vamos a ir despacito hasta llegar esto a su sitio.
Bien, pues una vez que hemos llevado los tornillos a su sitio, ahora sí vamos con los pares de apriete. Bueno, nos traemos la chuleta aquí. Nunca está de más tener la chuleta y arrancamos con 25 Nm el primer paso. Muy bien, una vez que hemos dado 25 Nm, nos quedan 3 pases más, que son 60 grados, 60 grados y 60 grados. No se los vamos a dar porque recuerdo que este motor está roto y se va a quedar aquí para el personal de prácticas cuando venga, porque esta es una distribución muy interesante de hacer por el tema de la cadena, todo como va posicionado, que es de aluminio, que lleva pre-cárter, en fin, es un motor que a pesar de que es un motor pequeñito, es un motor muy bonito de desarmar y de armar. Así que 60 grados, esperamos unos 5 minutos, 60 grados, esperamos 5 minutos y 60 grados. Y quedan los pares de apriete de la culata dados. No te olvides en la cabeza del tornillo poner también un poquito de pasta de esta, o en este caso en la cabeza del tornillo puedes poner un poquito de grasa para que esa fricción que ejerce la cabeza del tornillo contra el aluminio no te contamine el primer par de apriete que estás dando, que son 25 Nm. Ok, he girado un poquito el motor para instalar los taqués, taquetes o botadores hidráulicos, ¿de acuerdo? Estos los tuvimos sumergidos, en teoría, los tuvimos sumergidos en aceite de motor toda la noche. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas ese primer arranque del motor no te suene ese escándalo taca, 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 hasta que carguen los taqués, sino que ya estando cargados, pues vamos más que mejor. Aprovecho mientras voy instalando los taqués para comentarte que la opción de miembros del canal está abierta. A su vez, muchísimas gracias a todas esas personas que son miembros del canal, porque sin ustedes esto no sería posible. Y te recuerdo que si no estás suscrito, pues te puedes suscribir y activar todas las notificaciones o no activar ninguna, pero es importante que te suscribas para que el canal siga avanzando. Enderezamos el motor y ponemos los taqués de este lado. Bueno, ¿y ahora qué toca? Todos los balancines. Parte redonda. En el botador hidráulico, en el taqué, parte plana en el vástago de la válvula. Importantísimo. Hay que estar pendiente porque en algunos motores, aunque parezcan iguales, los balancines de admisión son distintos a los balancines de escape. En este caso están todos mezclados y no desarmé yo, con lo cual asumimos que son iguales, admisión y escape. Pero es importante ponerlos por separado por si se diera el caso de que fueran distintos, fueran o fuesen, no sé cómo se dice. Bueno, montamos todo esto, un poquito de música y vamos a ponerle un vídeo en velocidad para no estar hablando tonterías aquí. Ok, esto sí es muy importante, señores. Preloop. ¿Que lo quieres armar con aceite? Ármalo con aceite, no hay ningún problema. Le echas un chorro de aceite por aquí a todo esto. No hay ningún problema. Pero ya te digo yo que los arranques en frío van mucho mejor cuando tú montas tu motor aplicando el preloop. Hemos montado las guías, hemos montado la junta de la culata, seca, sin ningún tipo de producto, ni aditivo, ni pasta de cobre, ni grasa, ni nada. Ni mucho menos formador de junta, ni se te ocurra ponerle silicona. Pusimos nuestra culata, los tornillos lubricados en la rosca con lo que se lubrica, no con grasa. De todas maneras ellos vienen prelubricados, todos los tornillos vienen prelubricados porque si no se oxidarían. Importante, en la cabeza del tornillo contra el aluminio, otro poquito de grasa, montamos, pares de apriete 25 Nm, 60 grados, 60 grados, 60 grados. Montamos todos nuestros taqués, montamos los balancines, prelubricamos o echamos un poquito de aceite si no tenemos preloop y ahora montamos los árboles de leva. Ok, bueno, he hecho una marca aquí, una X, para que sepas que de este lado es escape y allá es admisión. ¿Por qué una X? Porque escape en inglés, exhaust. Admisión en inglés, intake. Intake, exhaust. Vamos con los árboles de leva. Bien, ya les hemos puesto el preloop
a los árboles de leva. ¿Son iguales los árboles de leva? Es muy probable, no lo sé. Si los desmontas de los piñones, la puedes liar. Entonces, antes de desmontar, marca tus árboles de leva. En este caso, aquí pone una A y por aquí, por otro lado, pone una E. Así que bien por el que lo desmontó. Sabemos que este es el de escape, escape va aquí, sin mucha historia. Montamos nuestro árbol de leva, ya está. Nos traemos el de admisión. Acuérdate que el de admisión es el que lleva esta pista porque en la tapa va el captador del eje de leva. Tenemos nuestra tapa que va tal que aquí. Bueno, aquí está el captador que va a leer aquí. Esto vamos a hacer un detalle muy bonito cuando montemos la cadena. Importante. Primero, hay que verificar que ningún balancín, ¿vale?, se haya salido de su sitio. ¿Lleva alguna posición de montaje? Si quieres, puedes intentar montarlo con el reglaje de aquí atrás, más o menos guiándote que debe quedar la parte trasera del árbol de leva en horizontal. Pero nosotros no vamos a tener ningún problema porque tenemos los pistones a mitad de recorrido. Así que lo podemos montar como nos dé la gana. No hay problema. Siempre y cuando ningún balancín se salga de su sitio. Y ahora vienen las tapillas de aquí, o las bancaditas. No olvides, si te está gustando el vídeo, un like. ¿Por qué? Porque a mí me molan los likes y eso hace que YouTube recomiende más el vídeo, con lo cual yo puedo hacer más vídeos mientras más visualizaciones tenga, porque las visualizaciones y los comentarios es la gasolina que me inspira a seguir creando contenido. Vamos con las tapillas, esta parte es muy importante. Tenemos aquí todas las tapillas y entonces resulta que cuando tú desmontaste todo esto no marcaste las tapillas porque esto estaba todo hecho y no te diste cuenta que las tapillas llevan un número. Y entonces, ¿cómo es esto? Sencillo. El lado de escape, lado de distribución es la número 1. Vamos a ver si me organizo aquí. Number 1. Número 1 va aquí. ¿Vale? Entonces, los impares van en el lado de escape y los pares van en el lado de admisión. Entonces, el 3, 1, 3, 5, 7, 9. Y tenemos el 2 que no sé dónde está, 4, 6, 8 y el 10. Repetimos. Admisión, pares, comenzando el 2, lado de distribución. 2, 4, 6, 8 y 10. Escape, impares, comenzando el 1 por admisión. 1, 3, 5, 7 y 9. Toda la tornillería y vamos a buscar el 1 que se me quedó en la mesa. Perdón, el 1 no, el 2. Aquí. Y no tiene preloop. Le ponemos su preloop aquí. Y aquí tenemos el 2. Luego hacemos un detalle, ¿vale? Vamos a poner toda esta tornillería. Bien, si conoces tu herramienta con la que estás trabajando, si conoces bien tu herramienta eléctrica, la puedes ir llevando a todas muy despacito con la herramienta eléctrica. Caso por ejemplo de Ryobi que tiene el gatillo. Entonces puedes ir jugando con la velocidad sin ningún problema. Si no, mi recomendación es que lo lleves a mano porque esto es muy delicado. Entonces vamos a hacer uno con la herramienta y el otro lo vamos a hacer a mano. Fíjate que con el gatillo en automático, cuando siente presión, se detiene. ¿Lo ves? Que ahí está el gatillo apretado y él se detiene.
Si yo aflojo y vuelvo a apretar, obviamente que vuelvo a apretar pero me va a partir los tornillos. Bien, el segundo lo vamos a hacer a mano. Siempre en espiral. Y ahora pareja apriete. Bien, aquí faltan los tornillos, se nos queda así. Pero ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un truquito de los que yo digo que no salen en los libros, que siempre hacemos en el canal. Te muestro. Vamos a coger y vamos a girar esto y vamos a repasar los pares de apriete. De esta manera, girándolo, vemos que no haya ningún balancín suelto, que todo esté en su sitio, que no suene nada raro y sobre todo que no esté trancado los árboles de leva. Bien, y ahora volvemos a repasar los pares de apriete. Mira, esta parte es una parte extremadamente importante. No es que las demás no lo sean, pero esta es una parte muy crucial. Muchas veces a nosotros los mecánicos nos parece que 10 Nm para esto, que eso se va a soltar. Pero tenemos que tener en cuenta que esto es aluminio, el árbol de leva es de otro material, los tornillos son de otro material. Esto va a tener unas dilataciones. Entonces, si el fabricante, que es quien lo ha diseñado, que ha hecho pruebas destructivas, ensayos, dice que esto lleva 10 Nm, aunque a nosotros nos parezca que es poco, 10 Nm, eso es lo que lleva. Porque si nosotros apretamos mucho esto, al ser de aluminio y ser delicado, ser endeble, ser frágil, vamos a apretar demasiado el árbol de leva y podemos ocasionar que gripe, que se tranque el motor o que haya un problema adicional de desgaste en la cadena de la distribución, porque va a tener un mayor esfuerzo a girar. Entonces, si dice 10 Nm, 10 Nm. Dice 12, 12. Dice 8, 8. Y ya está. Bueno, no sé si lo sabías, pero esto está flojo, ¿vale? Está apretado con la mano, aflojamos y aflojamos. Suelto completamente y esto también. No te preocupes por eso, que ahora haremos el calado como tiene que ser, ¿vale? Importante, para aflojar esto, siempre una llave aquí y aflojamos. Nada de trancar esto, el árbol de levas aquí, para aflojar esto. Ok, bueno, una de las partes más esperadas. Vamos a montar la cadena de la distribución. Recomendación, quita esto de aquí. No cojas nervios. ¿Por qué? Mira, el error más común que se comete con este motor, incluso a mí me ha pasado más de una vez, es montar la cadena de distribución y después darme cuenta de que primero va la junta. Entonces, muy pendientes de esto. Primero hay que montar la junta que va aquí. ¿Cuál es? Esta es la junta. Obviamente no es una junta nueva, es la junta vieja que le he pintado amarillo. ¿Y por qué la pintaste de amarillo, Fran? ¿Por qué no? Entonces, vamos a buscar la posición de esto, que no es así, sino así. Y esta junta, ¿cómo fue que dije? Aquí, así. Es un coñazo. Lleva una guía aquí y ya está. Entonces le vamos a poner dos tornillicos para que se sujete. Creo que falta una guía. Aquí va otra guía que no la tiene. Entonces vamos a buscar un tornillico y lo ponemos ahí. Tenemos esta junta aquí. Esta junta no lleva silicona ni lleva nada raro de eso. Solo lleva, cuando vayamos a montar la tapa, un poquito aquí, un poquito aquí. Aquí se le suele poner un poquito y aquí y poco más. Si quieres se lo pones una vez, pero es mínimo, para que se mantenga ahí, ¿de acuerdo? Entonces ahora vamos a montar la famosa cadena de distribución de esto y vamos a hacer el calado chachi. Por aquí va un tapón, que ahora hago un detalle del tapón, que lo tenemos que quitar para insertar el útil de calado. Quitamos este tapón y por aquí vamos a poner nuestro útil, vamos a girar hasta que haga tope, ¡pam! Y cuando haga tope posicionamos las levas y lo vemos. O posicionamos las levas y después giramos abajo. No lo sé, lo vamos viendo. Bueno, te lo cuento en el siguiente vídeo. No olvides suscribirte al canal, es completamente gratis. Si quieres ir un poco más allá, bienvenido a los miembros del canal, que son los que más empujan este proyecto a seguir adelante. ¿Quieres el manual de este Corsa? Sin problema.
hazte miembro del canal, entra en el grupo de Discord que es gratuito y o me mandas un mail, te haces miembro del canal y me mandas un mail. Mira, yo no quiero estar en tu grupo de Discord. Te mando un mail, soy fulano de tal, para yo verificarlo en los miembros del canal y te envío el manual por PDF sin problema. ¿Dónde compro yo el formador de juntas? ¿Dónde compro yo esto de ARP, el Preloop y casi todo lo que uso que es consumible? Pues tienes en la descripción del vídeo un enlace a la tienda de Amazon. Ryobi, también tienes un enlace en la descripción del vídeo para herramientas Ryobi. Esto es una maravilla, ya viste el vídeo, si no lo has visto te lo dejo en la parte alta. Lo que más me gusta de esto es el tema del automático. Tú vas a aflojar una rueda, le das prrr, y en lo que la rueda afloja, y aunque tú tengas el gatillo pisado dándole caña, se para, ¿vale? Los LED que tiene, la pila lo que dura, en fin, vete el vídeo si quieres y te dejo enlaces de compra de productos Ryobi en la descripción del vídeo. Gracias Ryobi.